Capítulo 7. Tiempo de prueba. Papá había vuelto a la oficina. Las últimas semanas de vida de mamá las había pasado la mayor parte del día en su habitación. Ahora estaba de vuelta en su escritorio, frente al mío en Reliance No. 3. Su entrecejo se iba frunciendo mientras leía los informes trimestrales. «Estás recargando los almacenes, hijo», me dijo y señaló las cifras que mostraban un inventario de granos mayor de lo que necesitábamos para las demandas corrientes. A papá nunca le había satisfecho la operación del molino por las frecuentes fluctuaciones de los precios. Pero estas objeciones parecían poco aplicables durante el auge de la posguerra. Ese invierno de 1947 a 48 todo el que comerciaba con esta clase de productos estaba de acuerdo en un punto. Solamente el precio tope que había establecido el gobierno podría mantener los precios bajos. La avena, la cebada, el maíz, harina de semilla de algodón, harina de soya, todos estaban forzados a mantener ese arbitrario nivel de precios durante meses, como si trataran de forzarlos a que siguieran hasta el final. Al minuto que se quitase la restricción, los precios se elevarían. Me pareció un buen negocio almacenar mucho, mientras se mantenía el precio tope. Esto es lo que el buen ojo armenio de Papa comprendió, cuando repasó las cifras. Su entrecejo se frunció más profundamente cuando observó que yo había gastado cientos de miles de dólares en grano a los precios corrientes de compra, para venderlos en el otoño siguiente. Al firmar aquel contrato yo había encendido la mecha de la bomba. El nombre me saltaba en la mente en los momentos más raros: Fresno. ¿Por qué tendría que estar pensando en Fresno? Era una ciudad situada alrededor de 300 kilómetros al norte de Los Ángeles, por la que había pasado numerosas veces. Pero no conocía a nadie allí, y no tenía conexión alguna con tal ciudad. ¿Por qué me tenía que venir una y otra vez Fresno a la mente? Con el aguijón del asunto de Bob Smith que todavía me punzaba, Rose y yo habíamos hablado poco de los planes para ese verano. Alguien sugirió que tuviésemos reuniones de nuevo en el este de Los Ángeles, y nos parecía una buena idea. Cuando una noche llegué a casa, Rose estaba en nuestro dormitorio, poniendo al pequeño Steve en su cuna. «Querida», le dije, «durante todo el tiempo que conducía hacia casa esta noche, el nombre de un lugar en particular me ha estado martillando en la mente sin parar. No puedo dejar de pensar en ello». Rose se enderezó y me miró directo a los ojos. «No me digas el nombre. Es lo mismo que me ha estado pasando a mí». Apagó la luz y salimos de puntillas del cuarto. En el pasillo se volteó hacia mí y me dijo: «Se trata de Fresno, ¿verdad?». Moví la cabeza, con asombro. «Sí es Fresno». Pero, si sabíamos dónde quería Dios que trabajásemos, la siguiente pregunta era cómo. Allí no teníamos contactos, y no conocíamos nada sobre el lugar. Por fin obtuve de un ministro de Los Ángeles el nombre de un pastor de las Asambleas de Dios en Fresno. Lo llamé por teléfono, y le sugerí la idea de mantener unas reuniones el siguiente verano en aquella ciudad. Se escuchó un largo silencio al otro lado del hilo. Finalmente, dijo que me llamaría, y unas semanas después, me encontraba invitándolo a él y a otros 33 pastores locales a una comida en el Hotel California de Fresno. El método archicomprobado por los armenios de alimentar el cuerpo a la vez que el alma, probablemente influyó en el buen resultado de aquella reunión. Verdaderamente no había gran entusiasmo por el proyecto. Jamás había visto tantos rostros desconfiados como los que me miraban cuando me levanté para hablar. Les describí las reuniones en la carpa que habíamos tenido en Los Ángeles durante 7 veranos, y especulamos sobre los centenares de personas que ahora estaban en buenas relaciones con Dios a causa de ellas. Silencio. Miradas hostiles. Por fin, uno de los hombres se alzó, se ajustó los pantalones y me preguntó lo que aparentemente estaba en la mente de todos los presentes: «¿Qué espera obtener usted de todo esto, señor Zakarian? ¿Qué esconde en la manga?». Sentí el calor que incendiaba mis mejillas, luego me controlé. ¿Por qué tendrían estos que fiarse de un extraño? Recordé a Bob Smith, y por vez primera agradecí aquella experiencia. El señor sabía que era poco precavido. Quizá la única forma como podían enseñarme algo era restregándomelo en la cara. Un pastor tenía que ser desconfiado, hacer preguntas cuando entraba en juego el bienestar de su gente. Y por esto informé a los 34 hombres de mi proceder. No pedía salario, y pagaría mis propios gastos. Aquí en Fresno estos debían ser mayores de lo corriente, puesto que Rose y yo tendríamos que trasladarnos allí por todo el tiempo que durara la campaña.
Cuando se hubiera pagado la mayoría de los gastos, anuncios, instalación de la carpa, todo eso, todo el dinero que quedase en las ofrendas pertenecería conjuntamente a las iglesias que participasen. Por otra parte, en el caso de que hubiese déficit, yo lo pagaría de mi propio bolsillo. ¿Qué saco yo de todo esto?, se me repetía como un eco. Saqué mi Nuevo Testamento del bolsillo y leí en voz alta los textos de 1 Corintios 12 que había llegado a significar tanto para mí. Amigos, les dije, creo que el Señor nos ha dotado de un don especial a cada uno de sus siervos, con alguna habilidad especial que debemos usar en su reino. Yo creo que, si descubrimos el don y lo usamos, seremos la gente más feliz de la tierra. Y si perdemos la oportunidad, no importa cuán buenas sean nuestras obras, nos sentiremos siempre infelices. Yo soy afortunado, les dije, yo he encontrado mi trabajo. Soy un ayudador, tal como dice ahí. Mi don es ayudar a las demás personas a que lo que hagan, lo hagan mejor. Yo les ayudo a ustedes a reunirse, a preparar el lugar para las reuniones, a encontrar oradores. Todo lo que obtengo es el gozo de usar el talento que Dios me dio. Me remangué el brazo izquierdo de mi chaqueta y me rebusqué dentro de la manga. Nada, les dije. Aquí no hay nada. La improvisada carcajada que siguió rompió la tensión. De todos los rincones de la habitación venían sugerencias para la campaña de Fresno. Este pastor tenía un contacto con la emisora de radio local, el otro conocía al gerente de una imprenta. Parecían estar todos de acuerdo en que en el otoño sería la época más propicia, que en el verano en Fresno sería en octubre, en cuanto ya se hubiesen cosechado las uvas. Existía un gran salón en el centro de la ciudad, el Memorial Auditorium, que sería mucho más cómodo que una carpa. Parece que vamos a tener unos meses un poco ocupados, Demos, dijo Floyd Hawkins, uno de los pastores que me acompañó a mi carro. Tendrás que estar ausente bastante tiempo de tu oficina. Espero que te vaya bien con tus negocios. Le expresé mi confianza con una sonrisa. No pueden ir mejor, Floyd, no pueden ir mejor. Alquilé una casa sin amueblar en la calle G, a solo 5 cuadras del Fresno Memorial Auditorium. Amueblarla no sería problema. Cuando llegara la hora, cargaría lo que necesitábamos en un gran camión diésel: sillas, mesas, camas y la máquina de lavar, me recordó Rose. No puedo enfrentarme al lavado de los pañales sin mi máquina. La casa era lo bastante grande para que los diferentes evangelistas pudieran estar con nosotros, como solíamos tenerlos en Downey. Esta vez, cada semana predicaría un evangelista diferente. Sería una campaña de 5 semanas, y Rose y yo iríamos allí una semana antes. Después de todo, son necesarios por lo menos 10 días para atar cabos sueltos. Decidimos que, a los 9 años, a Jerry no le haría ningún daño asistir a la escuela de Fresno durante esas semanas, pero en cuanto a Richard, que iba ya por el 8º grado, sería mejor que no perdiera sus clases. Este era un arreglo satisfactorio en el que todos pensábamos, aunque no lo dijésemos, no podíamos marcharnos todos, dejando solo a papá. Desde la muerte de mamá, la soledad de mi padre era algo que se podía palpar. De modo que acordamos que Richard se quedaría con su abuelo, y ambos podrían reunirse con nosotros los fines de semana. El proyecto pareció recibir su bendición final al saber con seguridad que la señora Newman, la diligente enfermera que había estado con nosotros cuando cada uno de los niños había venido a casa del hospital, vendría con nosotros, de modo que Rose podría tocar el piano en las reuniones. Y así fue como, con el sentimiento de que Dios mediaba realmente en nuestros planes, fui al molino un lunes por la mañana en octubre, para dar los últimos toques a algunos asuntos antes de partir para Fresno al día siguiente. Para sorpresa mía, nuestro contador Maurice Pronash estaba de pie en medio de la puerta de entrada. El color de su rostro era como el fino polvillo de harina que se asienta sobre todo el molino. Ya ha sucedido. Demos. Tenía unos papeles en la mano. ¿Qué es lo que sucedió? El precio límite. El mercado de Chicago abrió esta mañana sin él. Estupendo, Maurice. Es lo que estábamos esperando. Algo en el rostro de Maurice me hizo callar. Lo seguí en silencio hacia la oficina. Tomó una silla, y eso mismo hice yo. Me temo que no es tan estupendo, Demos. ¿Quieres decir que los precios no cambiaron? Sí, cambiaron, pero bajaron. Consultó el papel que tenía en las manos. En nuestro inventario actual hemos perdido $10.500. Pero si nos siguen entregando material cada día,
No tenemos espacio para almacenar todo ese grano, así que es necesario seguir vendiendo, y desde ahora, cada venta nos representa una pérdida. Tomé el papel de la mano de Maurice. Las reglas del mercado permiten la baja de precio hasta un cierto punto cada vez. En los primeros minutos de la apertura de hoy, yo vi que el grano había alcanzado su pérdida máxima. Y nosotros, por supuesto, teníamos que seguir pagando los precios más altos como habíamos contratado hacía meses. Esta baja de precios no ha llegado al final todavía, y si sigue demos, puedes arruinarte. Salí del molino como atontado. Era una locura. No tenía sentido. Y, sin embargo, estaba sucediendo. Sombríamente, fui calculando cuántos dólares me costaba cada cargamento de alimento de grano que tenía que vender. Al día siguiente, martes, cargué la lavadora de ropa de Rose, algunos muebles en un camión y lo mandé a Fresno. Cuando regresé a la casa el teléfono estaba sonando. Era Maurice Pronash. La tempestad sigue de nuevo demos, dijo, cuando el mercado de Chicago abrió una vez más, contra todas las predicciones, el precio del grano ha vuelto a bajar al máximo permitido por el mercado de cambio. En menos de una hora hemos vuelto a perder más de $10,000. Creo que el viaje a Fresno no se presenta en un buen momento, prosiguió Maurice. Me imagino lo que esta campaña ha tenido que significar para ti. ¿Ha tenido que significar? Bueno, no es que no puedas irte. Demos. ¿Ya estás allá? Sí, estaba, pero mi mente había retornado atrás 3 años y medio, a una promesa que había hecho, que los negocios de Dios iban a ser primero, antes que la familia, antes que la lechería, antes que cualquier cosa en el mundo. Tengo que seguir adelante, Maurice, le dije. Mira, esa caída de precios ha sido una cosa rara, volverá a subir, nos mantendremos en contacto por teléfono. Pero durante todo el camino hacia Fresno una vocecita daba vueltas sin parar al compás de las llantas, te arruinarás. Te arruinarás. Perderás el molino, te arruinarás. Estaba colocando la cuna de Steve en la casa de la calle G, al final de la tarde, cuando escuché un grito proveniente de la cocina, donde Rose y la señora Newman estaban guardando los platos. Mi reloj, gritó Rose desde la cima de la escalera de mano. No, lo llevo puesto. Corrí hacia la cocina y alcé los ojos para mirar a Rose. Recordaba la noche en que crucé la sala de los Gabrielian para abrochárselo alrededor de su muñeca. ¿Estás segura de que lo llevabas puesto? Por supuesto que estoy segura. Recuerdo muy bien habérmelo visto puesto al bajar del carro. Bien, buscamos por toda la cocina. Salí hacia donde estaba el carro, y busqué por el camino entre este y la casa. Rose recordó que había desempacado algunas cosas en la habitación de Jerry, pero antes de que comenzáramos a buscar allí, la señora Newman nos llamó a los dos a donde estaba poniéndole el pijama a Steve. Toquen su cabeza, dijo. Este niño no parece ser el mismo hoy, ha estado refunfuñando todo el tiempo en el carro. Voy a tomarle la temperatura. Los tres permanecíamos callados en aquella extraña habitación, mientras ella llevaba el termómetro hacia la luz azulada de la lámpara. Sus ojos se agrandaron con asombro. 40. Uno de los pastores de Fresno nos dio el nombre de un médico, pero cuando llegó, lo único que pudo hacer fue confirmar la temperatura que había leído la señora Newman, y decirnos que continuásemos con los baños de alcohol que ella había iniciado. Baños con esponja, bolsas de hielo, aspirinas, nada consiguió bajar la fiebre. Por la mañana, los ojos de Stevie estaban vidriosos y su piel seca al tacto. El médico vino de nuevo y prescribió un montón de recetas. Le pedí a Rose que se acostara un rato, pero ella apenas pareció oírme. Como Stevie aún no estaba mejor en la noche, llamé a casa para decirle a papá que pidiese a la iglesia que orasen, y supe de paso que el grano había sufrido otro día desastroso en el mercado. Finalmente, Rose se durmió exhausta, y la señora Newman y yo nos turnamos para velar en la cabecera de la cuna. El jueves por la mañana llevamos a cabo la reunión que teníamos planeada con las mujeres y consejeros, pero me resultaba difícil concentrarme en lo que estaba haciendo. Me mantenía llamando por teléfono a la casa de la calle G, solo para seguir escuchando, ningún cambio. Está muy colorado. Parece que le cuesta tragar. Durante 3 días más, todo continuó igual. Era terrible contemplar al vivaz muchachito yacer tan quieto, solo su pecho jadeaba por el esfuerzo en respirar. Hora tras hora. Rose y la señora Newman permanecieron junto a la cuna, dándole cucharaditas de agua a través de sus pequeños labios rajados. Ya casi me había olvidado del molino,
cuando el viernes por la tarde Maurice Brunash telefoneó para decir que habíamos perdido alrededor de $50,000 durante la semana. Llegó el sábado. La campaña tenía que comenzar al día siguiente y Steve no mejoraba. Un almacén de la ciudad había donado una alfombra celeste para poner al frente del entarimado, un rollo enorme de casi 5 metros de ancho por 30 de largo. El sábado por la tarde estaba inspeccionando la instalación, cuando de pronto me di cuenta de que si no me marchaba empezaría a llorar. «Ustedes no me necesitan para esto», murmuré al muchacho de la tienda de muebles Josephine que regaló la alfombra. Salí con rapidez, subí al carro y simplemente lo puse en marcha. Me fui a través de la ciudad, hacia afuera, por el Valle de San Joaquín. En los viñedos, las hojas de parra de un amarillo dorado se batían como un lamento contra las estacas, movidas por el viento de octubre. Señor Jesús, tú eres la viña. Nosotros somos solamente las ramas y hojas. Sin ti, nada podemos hacer. Por supuesto, yo no he podido hacer mucho en toda esta semana. ¿Es porque no estás tú en la campaña? ¿Será porque he puesto en marcha toda esta obra sin contar contigo? Mientras yo hablaba, una voz me contestó. Una voz interna, inconfundible, aunque no la escuchaba con mis oídos. Demos tiene que abandonar esta campaña de Fresno. Tienes que regresar a Los Ángeles, donde puedas atender mejor a tu hijo y ocuparte de tus negocios. Estás llevando deshonor a mi nombre con esa enfermedad y esa pérdida. Dirigí el carro hacia una orilla de la carretera y paré el motor, con las manos temblorosas. Por alguna razón, aún en medio del temor y la ansiedad, no había esperado esta respuesta. Entonces, todos los estímulos aparentes, las oraciones contestadas, solo habían sido cosas de mi imaginación. Pero ¿qué podía hacer ahora? Por supuesto era demasiado tarde para detener los planes ya tan adelantados. Es tu orgullo, Demos. Es solo tu temor al ridículo. Finalmente puse el motor en marcha y regresé a la casa de la calle G, en Fresno. La fiebre de Steve se mantenía todavía en 40 grados. Había llegado Billy Adams, me dijo la señora Newman, nuestro primer cantante de Los Ángeles, había ido a ver el auditorio. Rose se había dormido en la habitación de Jerry. Me di cuenta por primera vez hasta qué punto estaba exhausto yo mismo. Me acosté, pero no pude dormir. Tienes que abandonar la campaña. Tienes que regresar a Los Ángeles. Toda la noche me estuve revolviendo en la carea, escuchando la tos seca y dura de Steve. Escuché llegar a Billy Adams, escuché a Rose preparando bolsas con hielo en la cocina. Tu orgullo, tu orgullo. Afuera, estaba aclarando. Steve comenzó a llorar, con un sollozo irregular. Por supuesto, Dios no atacaría a un niño tan pequeño solamente para enseñarme humildad. Pero la voz acusadora continuaba. Abandona la campaña. Regresa a Los Ángeles. Terminarás arruinado. Me senté de repente en la cama. Había reconocido esa voz. Era la misma que me había estado murmurando en el carro mientras conducía el martes. Y también ayer en los campos vinícolas, temor, duda, confusión, odio contra mí mismo. Estos no eran los signos de la presencia de Dios. Eran las armas del gran engañador. Y si él estaba tan empeñado en contra de estas reuniones, era porque Dios iba a estar a favor de ellas. Rose. Billy. Corrí hacia la sala donde Rose estaba paseando al pequeño Stevie de arriba a abajo. Billy Adams salió de la cocina trayendo una cafetera con café recién hecho. Era Satanás, les dije, era Satanás intentando vencerme para que abandonase todo. Dios quiere que tengamos esta campaña. Billy dejó la cafetera sobre el cristal de la mesa. ¿Lo dudaste alguna vez, Demos? Y tan sutil y devastador había sido su ataque, que tuve que confesar que había dudado. Pero ya no, le dije. Vamos a ir allí esta tarde, y vamos a alabar a Dios, vamos a reírnos en la cara del diablo. Y eso hicimos, afirmamos la victoria de Dios incluso cuando nada apreciable a la vista hubiese cambiado. En el transcurso de las 5 cuadras que nos separaban del auditorio, Rose lloraba por haber tenido que dejar a Steve, a pesar de que ambos sabíamos que no lo podíamos dejar en mejores manos que las de la señora Newman. Pero cuando las altas cortinas se abrieron y Rose en el piano dio los primeros acordes de la alegre antífona de apertura, nadie de entre la muchedumbre que casi llenaba el gran salón municipal podía darse cuenta de que ella tenía una gran preocupación en la vida. Luego Billy se dirigió hacia el micrófono y pidió a la congregación entera que se pusieran de pie para orar por la salud de Steve. Oramos, cantamos y alabamos al Señor.
Se sentía tan fuertemente el espíritu en la congregación que cuando fuimos a casa para la cena, entre la sesión de la tarde y la de la noche, creo que los tres esperábamos que el mismo Stead se dirigiese con su pasito incierto a darnos la bienvenida a la puerta. Pero no hubo cambio. La señora Newman estaba cambiándole el pijama completamente mojado por la transpiración, mientras Jerry ponía una sábana limpia en la cuna. Fue lo mismo a medianoche cuando volvimos del servicio nocturno. La fiebre igual de alta, sus ojos perdidos y sin brillo. Sin embargo, algo había cambiado en la casa. Por primera vez desde que llegamos, sentí sueño y me quedé dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Me desperté por la mañana a los repetidos golpes de la señora Newman a la puerta, la fiebre bajo. Su temperatura está normal. Oh, vengan a ver. Juntos a la señora Newman, Rose, Jerry y yo, nos inclinamos alrededor de la cuna. Steve yacía de espaldas, pálido y cansado, pero en sus grandes ojos castaños se insinuaba su acostumbrada chispa de alegría. «Quiero una galleta», dijo. Cuando regresamos para la reunión de la tarde, estaba sentado, devorando una caja de galletas. A la mañana siguiente no quedaba ni el más mínimo rastro de que hubiese estado enfermo. Durante su enfermedad, apenas me quedé un minuto para pensar en la crisis financiera, y por supuesto, dejamos de pensar, como cosa de menor importancia, en el reloj perdido. Pero ahora, dijo Rose, era miércoles por la mañana, voy a buscar el reloj otra vez. Esto nos debió indicar quién andaba detrás de tantos problemas, Demos. Es la clase de trucos que acostumbra a usar Satanás. Todos nos unimos en la búsqueda, rebuscando en cada gaveta, cada armario, cada bolsillo y pieza de ropa de vestir. Ni rastro del reloj. Tampoco las noticias que provenían del molino eran más alentadoras. La caída del precio de los granos no había sido simplemente una fluctuación del mercado. Representaba una baja general, a nivel nacional, de la compra de granos. Cada día el molino iba perdiendo miles de dólares. Cuando papá trajo a Rachel para el fin de semana estaba realmente alarmado. No podemos seguir adelante. Demos. Si tenemos muchas semanas como esta última, pronto habremos perdido el negocio. Era sábado por la mañana y yo estaba llevando a papá y a Rachel a la feria del condado de Fresno. Un lechero nunca es tan feliz como cuando ve vacas hermosas, y yo esperaba que esto ayudara a papá a olvidar el desastre financiero, por lo menos por un par de horas. Demasiado pronto se hizo el tiempo de regresar a casa y prepararse para la reunión de la tarde. A la salida de la feria, Rachel se pasó fascinado con un hombre que vendía unas lagartijas verdes y café por $1. Papá, ¿podría yo tener? No seas tonto, hijo, ¿quieres escuchar los gritos de tu madre por traer esos animalitos viscosos a casa? Por favor, papá. Por favor, no son viscosos. Tomó uno de los animalitos y lo frotó suavemente con el pulgar. Por favor, papá. Miré a Rachel con sorpresa. No era su costumbre el insistir de este modo. Y más sorprendido me quedé cuando vi a papá meter la mano en el bolsillo y darle $1. Deja que el chico tenga su lagartija, me regañó. Subí al coche con un suspiro. Papá nunca fue tan generoso conmigo cuando yo era muchacho. Al llegar a la calle G, le dije a Rachel, ahora, Rachel, deja ir ese animalito en la grama. No quiero tener una casa llena de mujeres gritando. Está bien, papá. Pero, ¿puedo enseñárselo a Jerry? ¿Quieres decirle que salga? Pero para mi desaliento, fue la señora Newman quien salió. Miró las manos de Rachel y sonrió complacida. Un camaleón, exclamó, oh, qué pequeñito y bonito. Busquémosle una caja para tenerlo allí. Ella se dirigió a un montón de basura que solo esperaba que pasaran a recogerla el sábado por la tarde. Un camaleón, esto es lo que es. La señora Newman continuó, buscando entre un montón de cajas de cartón vacías. Esta es demasiado grande, no, necesita ser más alta. Esta servirá. Levantó la tapa de una caja de zapatos. Una caja que al cabo de una hora hubiera ido hecha pedazos en el camión de la basura. Allí estaba el reloj de pulsera de diamantes. De esta forma la familia completó el día junto a la lagartija y una certera comprensión de que Dios cuida de todos los detalles de nuestra vida. Y mientras las reuniones entraban ya en su tercera semana extraordinaria, con un número de asistentes que aumentaba cada noche y los milagros que se repetían sobre la alfombra azul, comencé a preguntarme si él no sería capaz de resolver nuestro problema del molino de grano.
Seguramente que para él, un molino de grano que se hundía no era un problema mayor que encontrar una caja de zapatos olvidada. Y sin su ayuda, lo perderíamos irremisiblemente. Todavía estábamos pagando los altos precios del último invierno, mientras que a diario teníamos que vender a menor precio. Pero los días pasaban y no había cambio alguno, salvo para empeorar. Fue un tiempo extraordinario. Cada tarde en nuestras sesiones de enseñanza centenares de nuevos cristianos se estaban iniciando en su nueva fe. Cada noche, centenares más venían hacia el frente a rendir sus vidas a Cristo, ser sanados o para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y cada mañana pasaba horas en el teléfono con vendedores y compradores de grano, presidiendo la pérdida de miles de dólares. Esto me recordaba mi primera reunión en una carpa en el Boulevard Goodrich, cuando el evangelismo triunfaba mientras la planta de abonos fracasaba. Señor, le dije, tú me dices que esta gente en Fresno es más importante que un molino de granos. Tú sabes que no puedo discutirlo. Solamente me hubiera gustado haberlo sabido antes de comprar tanto grano. Estaba sentado en la cocina de la calle G. Era una hermosa mañana de octubre, todos los demás habían salido de compras. Y aquí, en la silenciosa casa, acompañado tan solo por el ronroneo del refrigerador, me pareció escuchar una voz débil y un poco chistosa. Te lo dije, Demos. Me sentí incómodo en la dura silla de madera. ¿Era eso verdad? ¿Me había prevenido Dios desde el principio, a través de mi padre, sobre esta situación? Referente al molino mismo, ¿había oído yo claramente de Dios que fuese parte de sus planes para la familia Zakarian? ¿O se trató simplemente de una brillante idea mía? ¿No era más bien, en parte, la avidez de poder, por un lado, y mi sentido de la lógica por el otro lo que me había empujado a crear este pequeño imperio, cuando era ya un hombre al que Dios había suplido abundantemente de bienes? Ahora, cuando por primera vez plenamente consciente, deliberadamente le preguntaba a Dios acerca de la operación financiera del molino, la respuesta vino clara y precisa. No es para ti, Demos. Los negocios especulativos requieren de tu tiempo completo, y yo nunca te daré el día entero para tus negocios. Entonces, ahí, caí sobre mis rodillas, mis manos sobre el asiento de madera de mi silla. Señor Jesús, perdóname por ir adelante de ti en unos negocios a los que tú nunca me llamaste. En alguna parte, Señor, tiene que estar el hombre que puede tomar este negocio a su cuidado y sacarlos adelante. Envíamelo, Señor, ahora, y Señor, miré a mi alrededor sintiéndome un poco culpable, pero estaba completamente solo, aunque es inútil esconder a Dios lo que está en nuestro corazón, puesto que Él puede ver cada rincón de este. Señor, haz que nos ofrezcan un buen precio. Yo imaginaba que papá estaría encantado con la idea de vender el molino. Pero, cuando le hablé de ello, la semana siguiente, él solamente hizo un movimiento de cabeza. Como esperas hallar comprador en un tiempo como este, nadie va a comprar un negocio de granos hoy en día, porque el valor del molino mengua cada día que pasa. Todo lo que alguien tiene que hacer es esperar a que caiga en bancarrota y comprarlo por el valor de los impuestos. Lo veremos, papá, le dije, intentando por este medio que mis palabras resultasen convincentes y a buen precio. La tercera semana de nuestra campaña en Fresno se clausuró con un servicio dominical. William Branham era el evangelista de aquella semana, y cuando unos gemelos sordomudos, de 5 años, comenzaron a articular sonidos sin sentido, pues jamás antes habían oído un verdadero lenguaje, el lugar se levantó en alabanzas como no se había visto nunca. El miércoles por la mañana, de la cuarta semana, Papa llamó por teléfono desde Los Ángeles. Demos, me dijo, no vas a creer lo que te voy a decir, pero acaba de llamarme Adolf Weinberg. Quiere comprar el negocio del molino. Weinberg era, como nosotros, un granjero californiano del sur. Era judío, un hombre devoto que no se quedó asombrado cuando una voz lo despertó a las 3 de la mañana, y la cual reconoció como la voz de Dios. Adolf, el señor Weinberg, nos informó de cómo la voz que le había hablado le dijo: quiero que llames a Isaac y le ofrezcas comprar su molino. Obedientemente, había telefoneado a papá. Estaba ansioso por que nos encontrásemos y discutiésemos las formalidades. Yo no puedo comprenderlo, decía papá. Ahora, en estos tiempos. ¿Cómo pudo enterarse de que queríamos venderlo? ¿Se lo dijiste a alguien además de mí? No, papá. Fuere como fuere, prosiguió, está dispuesto a comprar. ¿Cuándo puedes estar aquí, lo más pronto? Papá, tú sabes que ahora no puedo ausentarme. Por el amor de Dios, ¿por qué no? Porque aún quedan 2 semanas de campaña además de la clausura final.
pero seguramente las reuniones podrán pasárselas un par de días sin ti. No es tan importante que tú estés presente. No para las reuniones, sino para mí. Por algo que Dios me está enseñando. Papá, desde los comienzos de esta campaña han estado pasando cosas muy raras. Por alguna razón, son tiempos de prueba para mí, más de lo que lo hayan sido en cualquier época anterior. ¿Qué es lo primero? Me está preguntando Dios, papá, y quiero darle a Dios la respuesta correcta. Supón que Weinberg cambie de idea. Si es el comprador que Dios ha elegido, no cambiará. Casi cada uno de los 10 días siguientes, Adolf Weinberg telefoneó a papá. Le parecía imposible que estuviésemos haciendo esperar a un comprador, con dinero al contado, mientras cada día los inventarios de nuestros hilos demostraban una nueva pérdida de su valor. Tampoco yo lo entendía. Solo sabía que Fresno era el lugar a donde Dios me quería en ese momento. Llegó por fin la conclusión de las 5 semanas de campaña. El comienzo de la reunión el domingo por la tarde se fijó para las 2:30. Pero desde las 12:30, cada uno de los 3.500 asientos del auditorio estaba ocupados, así que empezamos. A las 2 de la tarde había 1.500 personas de pie a lo largo de las paredes y centenares de personas que esperaban afuera. Dieron las 5 de la tarde, que era la hora de terminar la reunión. Pero el espíritu de alabanza llenaba el enorme local tan poderosamente que no hubo forma de terminar, aunque yo lo hubiera deseado. Las 6 de la tarde. Las 7, y apenas algunas personas habían abandonado el local. La mayoría de las que llenaban el lugar estaban allí desde el amanecer y ninguna de ellas se marchaba a comer por temor a no poder entrar después. El programa que habíamos planeado para la noche tuvo que abandonarse cuando el espíritu tomó a su cargo la reunión. ¿Qué hizo Glover? Era el predicador de esta última semana, pero aquella noche, dijo, la dirección se le había escapado de las manos. Es como el agua, me dijo, el poder parece fluir sobre la alfombra como agua. Cuando bajo hasta el público, siento como si el agua me llegase a las rodillas. La gente se acercaba al frente para pedir sanación, pero también era sanada la que se hallaba en los pasillos. Un joven llegó a la reunión sufriendo terriblemente debido a una herida en un ojo. El día anterior había estado trabajando la tierra cerca de sus duraznales, cuando el tubo de escape de su tractor se enredó en un alambre para tender ropa. Sin saber lo que estaba ocurriendo, siguió con el tractor hacia adelante, haciendo que el alambre quedase más tenso, hasta que se rompió y le hirió el ojo izquierdo. El doctor le había cubierto el ojo con un gran vendaje apretado, pero no aseguraba si volviese a ver o no. Oka Tassen vino hacia adelante, nos contó después que casi se desmayaba del dolor. Al instante en que Kauso Glover tocó su frente, desapareció hasta el más leve rastro de dolor y una increíble sensación de bienestar invadió su ojo herido. A la vista de 5.000 personas, Tassen comenzó a quitarse el vendaje hasta que quedó todo como un pequeño montón de gasa a sus pies. El vendaje más profundo estaba sujeto por una cinta adhesiva y él la arrancó. 2 ojos azules perfectamente iguales miraban incrédulos a Glover y a mí. No había ni cicatriz, el ojo izquierdo de Tassen no tenía una mancha de sangre. Era medianoche cuando la increíble reunión concluyó. Había durado 11 horas y media, y, sin embargo, mientras nos dirigíamos a la casa de la calle G me sentía más descansado que por la mañana. Rose y el doctor Glover decían lo mismo. Me sentía aturdido, gozoso, como un hombre que ha estado combatiendo cuerpo a cuerpo y ahora ve al enemigo correr. Una vez más pensé en las palabras de Charles Price, es una batalla en la que estamos, demos. Quizá la dimensión de la victoria y la amargura de la batalla estaban relacionadas. Quizás el enemigo lucha más fuerte cuando teme lo peor. Ahora solo quedaba por terminar el cierre financiero. El programa por seguir y el cierre de la casa. Weinberg estaba al teléfono de nuevo. Estaré en casa el próximo lunes, señor Weinberg, le prometí. Debería de alegrarse de que no haya llegado antes. Cada día que esperaba, el precio de la empresa bajaba. Le estoy ofreciendo $500,000 al contado, por la compañía que está perdiendo dinero, y usted lo toma con calma. No consigo entender su línea de pensamiento sacaria. El lunes por la tarde, prometí. Y el lunes, a las 2, papá, Adolf Weinberg y yo nos sentamos a comenzar la intrincada transferencia de los molinos rodantes, elevadores, inventario general y todo lo demás. Al final de la primera sesión teníamos una diferencia en el trato de $25,000. Esta fue mi oferta final, dijo Adolf Weinberg, no puedo subir más.
Miré a papá a través de la mesa. Hizo un gesto negativo con la cabeza. Y esta es también la nuestra, señor Weinberg. Así que las negociaciones quedaron interrumpidas, o eso creíamos. Pero a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana sonó el teléfono. ¿Zakarian? Weinberg. ¿Pueden venir a desayunar? Papá y yo fuimos a la casa de Weinberg. Mientras comíamos unos huevos revueltos, nos dijo que Dios le había despertado de nuevo a medianoche, esta vez con instrucciones precisas. Tienes que llamar a los Zakarian mañana por la mañana y aceptar su precio. De modo que aquí estoy, dijo Adolf Weinberg, su comprador. A su precio, y démonos la mano, Isaac y demos. Desearía volver a dormir una noche entera de un tirón. Esa fue la forma en que Dios nos guía en una de las épocas más difíciles de nuestras vidas. Si los ataques venían de Satanás, Dios procuró que no recibiéramos ningún daño irreparable. Esteve salió de su enfermedad sin que le dejara secuelas. Bajo la mano de Weinberg el negocio del molino prosperó. Yo tenía la seguridad de que Dios había permitido todo aquel género de acontecimientos como preparación para una nueva clase de trabajo, pero se trataba sin duda de alguna labor muy ardua, a juzgar por lo duro que había sido el entrenamiento.